Buen día, el día de hoy mi compañero Aaron Solano y su servidora Leslie Fernández explicaremos acerca del capítulo 10 que corresponde a reacciones de alcoholes, aminas, éteres, epóxidos y compuestos sulfurados, compuestos organometálicos. Somos estudiantes de la Universidad Veracruzana de la carrera de Ingeniería Química, materia Química Orgánica 1, del docente el doctor Manuel Eusebio Medina López. En esta presentación estudiaremos las reacciones de diversos grupos, por ejemplo los alcoholes y las aminas, que son componentes clave en la síntesis de medicamentos y productos químicos delicados. Los éteres y epóxidos juegan un papel crucial en la fabricación de polímeros y plásticos. Los compuestos sulfurados tienen aplicaciones en la vulcanización del caucho y en productos farmacéuticos, y los compuestos organometálicos son vitales en catálisis y síntesis orgánicas avanzadas. Reacciones de sustitución nucleofílica de los alcoholes. Formación de haluros de alquilo. Un alcohol posee un grupo saliente fuertemente básico, por lo que los alcoholes no pueden experimentar reacciones nucleofílicas. Sin embargo, si el grupo OH del alcohol se convierte en una base más débil, habrá una reacción de sustitución nucleofílica. Una forma de hacerlo es protonando el alcohol, en la que la reacción de sustitución es lenta. En el caso del mecanismo de reacción SN1 de los alcoholes, un ácido reacciona con una molécula orgánica. El agua se expulsa y forma un carbocatión. Este puede formar un producto de sustitución o perder un protón. En el segundo caso, el ácido protona al átomo más básico del reactivo y el nucleófilo desplaza el grupo saliente. Otros métodos para transformar alcoholes en haluros de alquilo. Los métodos para transformar alcoholes en haluros de alquilo. Los alcoholes no experimentan sustitución nucleofílica porque el grupo hidróxido es demasiado básico para ser desplazado por un nucleófilo. Y bueno, se puede convertir un alcohol a un haluro de alquilo tratándolo con un haluro de hidrógeno, pero otros métodos se observó que se obtienen mejores rendimientos y se puede evitar el reordenamiento del carbocatión si se usa un trihaluro de fósforo o un cloruro de tionilo. Estos convierten el halcón en compuestos intermediarios que poseen un grupo saliente que se desplaza con facilidad por un ion haluro. Por ejemplo, el tribromuro de fósforo convierte el grupo OH de un alcohol en un grupo bromosulfito, el cual puede desplazar con facilidad un ion bromuro. Y bueno, el cloruro de tionilo convierte un grupo OH en un grupo clorosulfito, que puede ser desplazado por el ion cloruro. Y también en general se usa piridina como disolvente en estas reacciones porque se evita la acumulación de ácido bromhídrico o clorhídrico, y pues este es un nucleófilo relativamente malo. Los anteriores proceden bien en los alcoholes primarios y secundarios, pero los alcoholes terciarios dan malos rendimientos porque el compuesto intermediario que se forma en este caso está estrictamente impedido para el ataque del ion haluro. Y bueno, aquí tenemos una tabla de métodos usados más frecuentes para transformar alcoholes en haluros de alquilo, que podemos adicionar ácido bromhídrico, iodídrico, clorhídrico. También podemos el cloruro de tionilo o trialuros de fósforo, y en disolventes como la piridina o el cloruro de zinc. Conversión de alcoholes en sulfatos de alquilo. La reacción es una sustitución nucleofílica en la que se usa piridina como disolvente y se evita que se acumule cloruro de hidrógeno. El ácido sulfónico es fuerte porque su base conjugada denota estabilidad especial por la deslocalización de su carga negativa sobre sus tres átomos de oxígeno. En el caso del paratoluensulfonilo es 100 veces mejor que un ion cloruro como grupo saliente y se puede usar para sintetizar muchos compuestos. Reacciones de eliminación en los alcoholes. Deshidratación. Reacciones de eliminación en los alcoholes. Deshidratación.
Un alcohol puede experimentar una reacción de eliminación perdiendo un OH de un carbono y un H de un carbono adyacente. El producto de la reacción es un alqueno. En general, eso equivale a la eliminación de una molécula de agua. La deshidratación de un alcohol requiere un catalizador ácido y calor. Los catalizadores ácidos que más se usan son el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico. Y bueno, la pérdida de agua de una molécula se le llama deshidratación y las deshidrataciones de los alcoholes secundarios y terciarios son de reacciones de E1. Mecanismo E1 para la deshidratación de un alcohol. Ya se vio que un alqueno se hidrata en presencia de un catalizador ácido formado por un alcohol. La hidratación de un alqueno es la reacción inversa de la deshidratación de un alcohol catalizada por ácido. Para evitar que el alqueno formado en la reacción de deshidratación se hidrate y vuelva a formar el alcohol, se puede eliminar el alqueno a medida que se forma para que porque su punto de ebullición es mucho menor que el alcohol. Esto pues agregando calor. Y bueno, aquí tenemos el mecanismo E2 de la deshidratación de un alcohol y de la sustitución SN2 en competencia. Como vemos, aquí está el producto de eliminación y abajo tenemos el producto de sustitución. El resultado estereoquímico de la deshidratación E1 de un alcohol es idéntico al resultado estereoquímico de la deshidroalegenación E1 de un haluro de alquilo. Esto es, se obtiene los dos isómeros E y Z como productos. En la reacción se obtiene más del estereoisómero en el que el grupo más voluminoso en cada uno de los carbonos con hibridación sp2 se halla en los lados opuestos del enlace doble. Este estereoisómero, por ser más estable, se forma con más rapidez, ya que el estado de transición que lleva a su formación es más estable. Oxidación de los alcoholes. El ácido crómico se usa con frecuencia para oxidar alcoholes. Se forma cuando se disuelve trióxido de cromo en ácido acuoso y los alcoholes secundarios se oxidan en cetonas. En el caso de su mecanismo de oxidación, se protona un oxígeno con ácido crómico. La molécula del alcohol desplaza a una molécula de agua en la reacción SN2. Posteriormente una base elimina un protón y por último una base genera el ácido que se usó en el primer paso. Aminas no presentan reacciones de sustitución o eliminación, pero son las bases orgánicas más comunes. Las aminas no presentan reacciones de sustitución o eliminación, pero son las bases orgánicas más comunes. Se sabe que las aminas son menos reactivas que los alcoholes. La reactividad relativa de un fluoruro de alquilo, un alcohol y una amina se pueden ver comparando los valores de pKa de los ácidos conjugados de sus grupos salientes, recordando que mientras más débil sea un ácido, o bueno, el ácido, su base conjugada será más fuerte y la base será más mala como grupo saliente. Y bueno, aquí tenemos la reactividad relativa entre el menos reactivo y el más reactivo. Reacciones de sustitución nucleofílica de los éteres. El grupo OR de un éter y el grupo OH de un alcohol tienen casi la misma basicidad y son bases fuertes, por lo que son grupos salientes muy malos. Los éteres deben activarse para experimentar una sustitución nucleofílica. Para la ruptura de éteres en la reacción SN1, el grupo saliente no se puede alejar y debe ser desplazado por el ion haluro. En la reacción SN2, los éteres se rompen por un mecanismo SN1, a menos que la inestabilidad del carbocatión determine que la reacción siga un mecanismo SN2. Reacciones de sustitución nucleofílica de los epóxidos. Reacciones de sustitución nucleofílica de los epóxidos. Un alqueno se puede convertir en un epóxido usando un peroxiácido. Aunque un epóxido y un éter disponen del mismo grupo saliente, en reacciones de sustitución nucleofílica, los epóxidos son mucho más reactivos que los éteres porque la tensión en su anillo de tres miembros se libera cuando el anillo se abre.
La mejor forma para describir la reacción, es decir, que sucede por un mecanismo que parcialmente es SN1 y en parte SN2, no es una reacción SN1 pura porque no se forma por completo un carbocatión intermediario, pero no es una reacción SN2 pura porque el grupo saliente comienza a alejarse antes de que el compuesto sea atacado por el nucleófilo. Por consiguiente, los epóxidos experimentan reacciones de sustitución nucleofílica con una gran variedad de nucleófilos. Óxidos de areno. La formación de un óxido de areno es el primer paso en la transformación de un compuesto aromático que entra al organismo como sustancia extraña, como por ejemplo un medicamento o el humo del cigarro. Mecanismo de reordenamiento de óxido de areno. Aquí se abre el anillo de 3 miembros y toma un protón de una molécula en la disolución. Luego, el carbocatión forma una enanona, resultado de un desplazamiento de hidruro. Por último, la eliminación de un protón de la enanona forma el fenón. Éteres corona. Éteres corona. Los éteres corona son compuestos cíclicos que contienen varias uniones de éter en torno a una cavidad central. En forma específica, un éter corona se une con ciertos iones metálicos o con moléculas orgánicas dependiendo del tamaño de la cavidad. El éter corona es el anfitrión y la especie que se une a él es su huésped. Como las uniones éter son químicamente inertes, el éter corona puede unirse con el huésped sin reaccionar con él. El complejo anfitrión-huésped se llama compuesto de inclusión y los nombres de los éteres corona son X, corona, Y, donde X es la cantidad total de átomos en el anillo y Y es la cantidad de átomos de oxígeno en el anillo. Una propiedad notable de los éteres corona es que permiten que las sales inorgánicas se disuelvan en disolventes orgánicos no polares y condicionan de este modo que muchas reacciones se efectúen en disolventes no polares que de otra forma no tendrían lugar. Tioles, sulfuros y sales de sulfonio. Los tioles forman compuestos muy estables con metales pesados. De igual manera, los tioles de bajo peso molecular son notables por sus olores fuertes y desagradables, como por ejemplo las cebollas. Y pues su nombre se forma agregando el sufijo tiol al nombre del hidruro, como es el caso del 1-propanotiol. Y los sulfuros reaccionan con facilidad para formar sales de sulfonio. Un ion sulfonio experimenta con facilidad reacciones de sustitución nucleofílica. Compuestos organometálicos. Compuestos organometálicos. Un carbono es electrofílico si está unido a un átomo más electronegativo. Para que sea nucleofílico, el carbono debería estar unido a un átomo menos electronegativo. Un carbono unido a un metal es nucleofílico porque la mayor parte de los metales son menos electronegativos que el carbono. Un compuesto organometálico es aquel que contiene un enlace carbono-metal. Los compuestos organolitio y los compuestos organomagnesianos, también llamados reactivos de Grignard, son dos de los compuestos organometálicos más comunes. Reacciones de acoplamiento. Las reacciones de acoplamiento son aquellas en las que se unen dos grupos alquilo, arilo o vinilo cualquiera. En el caso de los reactivos Hillman, fueron los primeros compuestos organometálicos usados en las reacciones de acoplamiento. Posteriormente tenemos la reacción de Heck, la cual acopla un haluro, bencilo, vinilo con un alqueno en una disolución básica. Por otro lado, la reacción de Stiley acopla un haluro, bencilo o vinilo con un estanano. Y por último, la reacción de Suzuki acopla a un haluro de aliro, bencilo o vinilo con un organoborano en una disolución básica. Esto ha sido todo respecto al tema de reacciones de alcoholes, aminas, éteres, epóxidos y compuestos sulfurados. Gracias por su atención.